¿Qué tal? Espero que todos y todas estén bien. Bueno, aquí les traigo el cuarto capítulo de este hermoso libro, El Clan Pucho, la historia definitiva de Rodolfo Palacios. Este capítulo, como dije en otros momentos, la cosa cada vez se pone peor. Así que este capítulo se llama Un nuevo huésped en la casa del mal. Espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo leí. Soy muy considerado en la iglesia. Algún día seré pastor. Paso el día leyendo y escribiendo, hablando con personas buenas. El poema Avanti de Almafuerte podría haber sido escrito por mí. Me representa. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Me he levantado miles de veces, y lo seguiré haciendo, pero no es fácil. El cristiano debe perdonar todo. Uno se basa en el hecho cristiano cuando Barrabás es liberado habiendo sido un criminal confeso y con condena. Pilatos dice: decidan ustedes a quién le doy la libertad. Le dieron la libertad a Barrabás y después el pueblo lo apostrofó. Yo viajé mucho. Cuando fui a Jerusalén hice el camino del Gólgota. Cuando ves eso, pensás bien en qué se convirtió la humanidad. Analizaba la conducta de Hitler. ¿Se creen que llegaron a la Segunda Guerra Mundial porque estaban todos locos o querían mandar a matar a la gente así porque sí? Estuve todo un día en el campo de concentración. Vi las fosas comunes, las horcas, vi los jabones, las cámaras de gas, el restaurante y los souvenirs. Se mercantiliza todo, hasta el dolor del holocausto. No podés sacar fotos porque te las venden ellos. Pienso en eso y me da terror. De solo pensar que me acusan de tener prisioneros en casa me da mucha tristeza. ¿A quién se le ocurre que puedo tener gente secuestrada en la bañera o en el sótano? A mi casa la usaba para vivir, no para otra cosa. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahí vivía mi familia. ¿No es cierto que Alejandro era amigo de Manoukian?, preguntaban los fiscales. Y los testigos, por miedo, decían que sí. A veces tengo que hablar a los gritos para que se sepa mi verdad. En la vida hay que poner mano dura, no dejarse torcer el brazo. Y muchos hombres de este país fueron tibios. Yo siempre puse huevos. Y como decía Almafuerte, todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de su muerte. Carta de Pucho, fechada en 2013. La lista de Arquímedes Pucho tiene 10 nombres. El primero ha sido tachado. Ricardo Manoukian, para el líder del clan, el maligno Arquímedes, no es ni siquiera un nombre, sino una parte del pasado que ha olvidado. Tacha su nombre como si tachara 2 botellas de leche en la lista del supermercado. Ahora hay que ir por el próximo. Hay que alimentar a la bestia salvaje, mantener el estatus, calmar el hambre y las necesidades de vivir como una familia de clase media alta en la mejor zona de San Isidro. La pantalla perfecta para seguir secuestrando y matando. La maquinaria debe aceitarse. No solo se secuestra a una persona, sino también a todo lo que toca o roza a esa persona, su cuerpo, sus afectos, sus recuerdos, sus sueños, sus pensamientos, sus familiares, sus amigos. En esa cadena de infortunios, la rueda ha girado
y el elegido es Eduardo Luis Aulet, el segundo de ese listado de la muerte. Los criminales saben que Aulet es mucho más que un joven empresario. A los 25 años se ha casado hace poco con la abogada Rogelia Pozzi, a quien conoce desde los 18. Sueñan con tener hijos. Por ese entonces, Eduardo vive dos momentos inolvidables. Se recibe de ingeniero industrial en la Universidad Católica Argentina y su padre Florencio le tiene preparada una sorpresa. Decide reabrir después de un año su fábrica metalúrgica y lo nombra presidente de la empresa. «La abrí solo por vos», le dice, y se abrazan emocionados. Años después, su padre se preguntará si fue un error haber reabierto la fábrica. ¿Los secuestradores hubiesen apuntado a otra víctima? Es imposible saberlo, pero la banda siempre tuvo claro el perfil de las víctimas: hombres sanos, fuertes, jóvenes, luminosos, llenos de vida, felices, todo lo contrario a Pucho, Laborda, Franco y Díaz, canallas que van apagándose por la vejez, oscuros y sin alegría, sin pasado ni futuro. Eduardo ama los deportes, es hincha fanático de Boca. Admira al loco Hugo Orlando Gatti, pero juega de 9 fenomenal. Le ofrecen varias veces ir a probarse al club de sus amores, pero elige los estudios. También disfruta del rugby, es hábil, juega para el La Salle. Más de una vez se ha cruzado con la estrella del equipo rival, el Casi, Alejandro Pucho. Si no lo hubiera conocido a Alejandro, ¿estaría vivo? Hay tantos interrogantes que solo Dios los sabe. Eso dice Rogelia Pozzi. Pero el secuestro tuvo otro hombre clave, Gustavo Contempomi, un amigo de la familia que hacía changas. Para Rogelia era un hombre raro, desanimado, hasta parecía algo sucio, una persona que te eriza cuando la saludás. Sentís que tu piel no pega con esa piel, o mejor dicho, tu corazón no pega con ese hombre. Contempomi no tenía dónde caerse muerto. Les proponía a los Aulet negocios imposibles, ideas delirantes, proyectos irrealizables. Eduardo siente compasión por él, como por toda la gente en general. Lo ayuda y lo escucha. Es paciente. A Rogelia, en cambio, ese hombre no le cae bien. Pero no imagina lo peor, que Contempomi ha convencido a Pucho de secuestrar a Eduardo. Contempomi juega a 2 puntas y con la doble traición. Si entrega a Eduardo a la banda, será traidor de la familia. Si no cumple con su palabra ante Pucho, será un traidor del clan. Esas 2 luchas internas lo tienen de rehén. Hay puntos sin retorno. Contempomi siente que ha llegado a ese punto. La noche previa al secuestro, Contempomi cena en la casa de Florencio, como un Judas, sabiendo que a la mañana siguiente Eduardo iba a ser secuestrado. Rogelia recuerda la última vez que vio a Eduardo vivo. Toman el desayuno juntos. Él juega con su perra. Rogelia está un poco enojada porque Sonia tuvo crías y la casa es un caos. Eduardo era puntual, llegaba a la fábrica 8:30. Como no aparece, los empleados llaman a Florencio, que a su vez llama a Rogelia a su trabajo y le pregunta si sabe algo. Todos están preocupados, salen a buscarlo, hacen el camino que solía hacer de su casa al trabajo. Nada. Averiguan si hubo algún accidente.
van a los hospitales. 3 horas después, Florencio atiende el teléfono de su casa y una voz relajada, casi cordial, dice: «Hola, señor Florencio». «Sí, ¿quién habla?» «Quédese tranquilo. Su hijo Eduardo está bien. Ha sido secuestrado. Rompa el chanchito y lo verá con vida. Y no se le ocurra llamar a la policía, porque en vez de un hijo va a recibir un cajón. Por favor, no le hagan nada. Sufro del corazón y haré lo que sea por mi hijo». El secuestrador corta. Florencio se siente mal. Tiene problemas cardíacos. Del otro lado de la línea, Arquímedes Pucho ha dado el primer paso. El plan está en marcha y negociar con la familia del secuestrado le da placer. Tener sometido al secuestrador y a los familiares lo hace sentirse fuerte, como a todo psicópata. La forma en que lo secuestran no varía en relación al secuestro anterior. Contempomi le hace señas a Aulet en Avenida del Libertador y Austria, en Recoleta. Finge un encuentro casual. Aulet frena su Ford Taunus coupé. Contempomi está con Fernández Laborda, a quien presenta como a un amigo. Le pregunta si lo puede alcanzar unas cuadras. «Este es el amigo del que te hablé. Con él podemos hacer negocios», dice Contempomi. Transitan unas cuadras hasta que Laborda, que va sentado atrás, le pone un arma en la cabeza a Aulet y le dice: «Mirá, pibe, esto es un operativo militar. Ahora vamos a ir a la ESMA a producir un informe. Así que pasate al asiento de atrás. No querrás ligarte un cohetazo en el auto, ¿no?». Laborda pasa al volante. Ahora es Contempomi el que le apunta, el que no tenía dónde caerse muerto. Lo mira y le dice: «Eduardito, me obligan. Estoy en la misma que vos». Laborda maneja hasta San Isidro. Al llegar a la casa de Pucho, le ordena a Aulet que se agache. Lo tapa con un impermeable azul y con una capucha. Alejandro, el adversario del rugby, que a Eduardo le parecía una buena persona, es quien le abre las puertas a su muerte. Las mujeres de la casa no están. Epifanía está dando clases de matemática. Adriana está en el colegio y su hermana Silvia en la escuela de artes plásticas. Aulet es llevado al despacho de Arquímedes. Lo meten en una especie de ropero de 2x2 de la sala de estar. Una jaula de madera, una condena atroz. Pucho vuelve a llamar una hora después. Va al grano. «Mire, Florencio, el operativo rescate está en marcha. Queremos $350.000. Sabemos que usted tiene esa suma. Está en juego la vida de su hijo. Mientras más se demore, más riesgo corre su vida. Esto no es un secuestro, es un operativo». «No tengo ese dinero». «Haga lo que sea por conseguirlo. Lo tiene, y si no lo tiene, pida prestado. Uno por un hijo hace lo que sea. Mientras tanto, vaya a Posadas y Callao. En el cantero de la esquina va a encontrar una botellita de plástico con un mensaje. El mensaje en la botella: volveremos a comunicarnos. No llame a la policía. Haga todo lo que le decimos. Adiós». Dentro de esa botella, Aulet encuentra 2 cartas escritas de puño y letra por Eduardo, con pulso nervioso. «Papá, aquí me dicen que han tenido contacto con vos y que te querés sacar un electrocardiograma. Tranquilízate que me tratan bien y por favor que esto termine lo antes posible. Ahora depende de vos que cumplas tal cual te dicen. En estos momentos difíciles es cuando uno se da cuenta de todo lo que te necesito y que anteriormente no lo aproveché. Por favor, tranquiliza a Rolly», es su esposa, «y decile que mañana falta al trabajo para que no haya problemas. Decile que la quiero mucho, muchísimo,
y que todo se va a solucionar cuando termine todo esto. Los quiero mucho a todos y los necesito. Gracias, Eduardo. La carta dirigida a Rogelia decía: Querida Rolly, ante todo, te quiero muchísimo y no sabes todo lo que te necesito. Por favor, no hables nada de esto con nadie. Ajustense al reglamento de seguridad. Tranquiliza a papá y confíen. Yo aquí, pese a que me tratan bien, no aguanto más. Las horas son días. Por favor, terminen rápido con esto. La plata viene y va, la vida no. Quiero estar junto con ustedes lo antes posible. Solucionen lo antes posible, por favor. Eduardo. Al mismo tiempo que el secuestro comienza a debilitar a Florencio, fortalece a Rogelia. El cinismo y la perversidad de Pucho no la vencen, le florecen un coraje, quizá inconsciente, y una desesperación por recuperarlo que la llevó a decirle a Pucho, en una de las llamadas que le hizo, que de matarlo a Eduardo ella iba a buscarlos y que no iba a parar hasta que terminara preso. Pucho parece gozar del coraje de Rogelia, la llama a su casa a cualquier hora. Al tercer día, Pucho baja el rescate a $200.000. Durante una semana, a partir del cuarto día, dejan de hablar, se pierde todo contacto. Eso resulta ser casi desesperante para todos los familiares. Lo único que une a la vida del secuestrado con los familiares es el contacto con el secuestrador. Esa semana, recuerda Rogelia, fue atroz para todos. Nadie se movía de su casa, esperando que volvieran a establecer la comunicación. Una semana después, en la casa de un amigo muy querido por Eduardo y toda la familia, se reanudaron las conversaciones con los secuestradores. Se pactó un pago de $100.000, pero no nos dieron ninguna prueba de vida, lo que nos hizo suponer que Eduardo ya no estaba más. Le dije a Florencio que sin prueba de vida era difícil de creer que siguiera vivo, pero no podíamos dejar de hacer el intento. Llamaron al otro día a la casa de Florencio. Arquímedes habla con él y le dice que había llegado el momento. Florencio no pudo más, entonces agarré el teléfono y me hice cargo de la situación, y me fui con mi papá en el auto con el dinero en busca de Eduardo. Nunca se pudo saber si Aulet estuvo 4 o 10 días secuestrado, pero conociéndolo a Eduardo, Rogelia está segura de que no soportó el encierro y debieron matarlo antes de tiempo. El pago del rescate se hizo el 15 de mayo, 10 días después del secuestro. Cuando deciden matarlo, lo llevan en el auto de Franco hacia la Panamericana y de ahí a General Rodríguez. Calles de tierra cerca de un arroyo. El pozo lo hace Herculiano Vilca, el albañil boliviano que había refaccionado el sótano de los Pucho. Aulet está en el baúl del auto. Arquímedes le ordena a Díaz que lo mate. Díaz no quiere. Hacelo por tu familia, por la nuestra, por el pacto de sangre. Díaz quiere abrirse del clan, incluso teme que lo maten y por su cabeza pasa la posibilidad de eliminar a Pucho. Hasta cree que Pucho mandó a Vilca a construir un cajón de cemento con su medida. En el descampado, la Borda toma la palabra. Tratemos de que sea rápido. Las órdenes no las das vos, lo reta Arquímedes. Luego mira al coronel, que va hacia el auto y vuelve con 2 armas. «Coronel, ¿va a hacerlo usted?», quiere saber Díaz. «De ningún modo. Yo no tiro más. Me retiré con todos los laureles. Es como si le pidieran a Pelé que haga más goles. Ya los hizo todos. Arréglense entre ustedes». «Esta vez le toca a otro», se ataja la Borda. «Yo lo hice en el anterior secuestro». «Operativo, querrás decir, o procedimiento. Hablemos con propiedad», corrige el coronel.
Arquímedes mira a la Borda y a Díaz, que quieren evitar ser los matadores. Estamos perdiendo el tiempo, viejo. ¿Dónde fue a parar el compromiso con esta causa? Lo único que falta es que quieran debatir toda la noche. Esto no es una fogata de amigos. Acá no hay que hablar, hay que hacer. ¿Estamos? Por favor, Arquímedes, en esta paso, le dice Díaz. La otra vez le pifié a 1 metro de distancia. Voy a echar todo a perder. No puedo. ¿Qué cosa no podés? ¿Ser el verdugo? Verdugo no te hace un arma. Verdugo te hace la falta de compasión. Eso no es de buen cristiano. No disparar el chumbo y estirar la agonía del pibe. Eso te hace verdugo. ¿Estamos? Terminemos con este asunto de una buena vez. Díaz, no la hagas más larga. No estamos jugando al don pirulero, le dice la Borda. La Borda, mejor hacelo vos, que tenés las pelotas bien puestas, ordena Arquímedes. No me parece justo. Yo ya cumplí y con creces. Era una vez cada uno. ¿No hablamos del pacto de sangre, de la prueba de fuego, de que todos hacíamos todo? Bueno, viejo, basta, se enoja Arquímedes. ¿Pretenden que lo haga yo? Ya me llegará la hora. Si es deseo de la mayoría, yo aprieto el gatillo y listo. Pero no puedo hacer todo yo. Tan boludo no soy. Puse el hotel, las ideas, las tareas de inteligencia, los llamados, la mano de obra, los vehículos, el morfi. Me expongo como nadie y expongo a los míos. Mirá a mis hijos. Solo me falta ponerles 2 negras catingas que les hagan masajes. Dejémonos de romper las bolas. No hay nada más que hablar. No perdamos más el tiempo. Procedamos. El coronel le acerca 2 armas a Díaz. Se las da a elegir, pero Díaz duda. No sabe qué hacer. No hay tanto para elegir, Díaz, interviene Arquímedes. Agradecé que podés elegir, que todavía podés elegir. Hacelo por tu familia, por la nuestra, por el pacto de sangre. No hace falta que te lo recuerde. ¿Crees en Dios? Díaz asiente con la cabeza. El coronel le da la pistola calibre 38 a Arquímedes, que la revolea hacia Díaz y éste la agarra. ¿Crees en Dios, Díaz? Díaz dice que sí con la cabeza. ¿Y si Dios no existe? Estaría todo permitido. Eso lo leí en un libro. Y aún estando Dios, creo que está todo permitido. No disparar no te hace menos asesino, Díaz. Todos somos asesinos. ¿Qué estás esperando? La reputísima madre que te remil parió. Pensá en tu familia. Díaz cierra los ojos y dispara 2 veces. Arquímedes se le acerca y le palmea la espalda. Hiciste bien, Díaz. Has cumplido con tu deber. Es lo correcto. Ahora a descansar. La Borda tapa el pozo con la supervisión del coronel. Arquímedes se va con Díaz hacia el auto. Lo abraza. Esos días Arquímedes no le pierde pisada a Contempomi. Su mente está en todos los detalles, en la negociación con los Aulet, en el secuestrado, en su familia, en no ser descubierto por la policía, en que nadie de la banda se descarrile. Y como si fuera poco, en evitar que Contempomi se le dé vuelta o se quiebre. Sabe que no tiene muchas alternativas. Por la cabeza se le cruza la idea de eliminarlo. Pero no quiere llegar a eso, no por el peso de otra muerte, sino porque el tiro podría salirle por la culata, como pegarle a un avispero. Además, no está para perder el tiempo, y matar lleva tiempo. Ocultar el cuerpo, enterrarlo o tirarlo al río, borrar las pruebas. Piensa en otra opción. Sabe que si Contempomi es descubierto por los Aulet, los va a delatar. Imagina coartadas. Le gusta una. Se la dice a Contempomi una tarde
whisky de por medio en su despacho. Si hay algo que no perdí es la confianza en la palabra. No encuentro motivos para no creerte cuando decís que no vas a abrir la boca. Eso dalo por hecho, Arquímedes. Quizá pienses que tanto yo como la vieja Aulette te tenemos agarrado de las pelotas. Yo te agarro el huevo derecho y la vieja el huevo izquierdo. Sabes que yo aprieto más fuerte. Es por eso que, por si las moscas, te armé un plan por si tenés quilombo. Te puede faltar guita, una mina, una pierna, un laburo, lo que sea, pero nunca te puede faltar un plan. Hay que tener un plan para todo. No entiendo lo que decís. Más que plan, a vos te falta un cerebro. Es fácil. Si metés la pata o esto se va al carajo, te armé algo. Para que sepas que estoy en todos los detalles. ¿Lo tenés anotado? ¿Me estás cargando? Pero no, boludo. Lo tengo en la cabeza. Lo escrito queda para siempre. Es una condena por anticipado. A las cosas importantes no hay que escribirlas con tempomi. Hay que grabarlas en la cabeza. Vos sos tan pelotudo que te creo capaz de escribir tus secretos. Los santos evangelios, las sagradas escrituras, todo lo que quieras. Pero estoy seguro de que Dios se guarda secretos que nunca va a revelar. Ni el diablo lo sabe. Voy al grano. La cosa es así. Si te llegan a agarrar con las manos en la masa, vos tenés que decir que fuiste secuestrado por terroristas. También pensé en militares o canas. Todos son la misma mierda pero con distinto olor. Pero terroristas es mejor. ¿Me seguís? Sí, te sigo, Arquímedes, te sigo. Vos decís que te chuparon terroristas porque una vez te vieron con Aulette y creyeron que era su mano derecha, porque le cuidabas hasta la casa. Tenés que decir que a él también lo chuparon terroristas, porque querían guita para comprar armas, y por la causa. Y para que tu historia sea comprada con moño y todo, pensé en que la horda te puede cagar a palos. No digo el coronel porque como está ahora no puede pegarle ni a un recién nacido. Me parece una locura, pero déjame pensarlo. No tenés que pensar en nada, pelotudo. Vos no pensés porque si pensás la cagás. Eso es lo que vas a decir si se pudre todo, ¿estamos? Que te chuparon los zurdos que estaban encapuchados y que te cagaron a trompadas. Pero esperemos el curso de los acontecimientos. Arquímedes está solo en su despacho. Se sirve un vaso de whisky. Abre un cajón y saca el maletín con el dinero del rescate. Se queda varios fajos. A sus compañeros les dirá que los Aulette pagaron mucho menos de lo convenido. Una hora después, cuando recibe a la banda, comienza a repartir $10.000 para cada uno. Decime que nos estás haciendo una joda. ¿Y el resto de la guita? Pregunta la horda. La joda no las hicieron ellos. La voy a llamar otra vez a la perra esa, le responde Arquímedes. ¿Cuánta guita hay?, responde el coronel. No debe haber más de $80.000. Los turros pagaron mucho menos y nos la tenemos que comer doblada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matarles otra vez al muerto? El coronel interviene. Para mí no tenían tanta tarasca y con Tempomi nos vendió un buzón. Yo te dije que había que liquidarlo. En ese caso, el error fue nuestro, por haber confiado en un tipo que no sirve ni para espiar. No nos puede volver a pasar, dice la horda. Desde el primer día, dice Arquímedes, sabemos que esto es como un negocio. Nos unen nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. No somos una empresa, somos una cooperativa. Si se gana, ganamos todos. Si se pierde, perdemos todos. Y esta vez, perdimos. Díaz empieza a transformarse, se siente un idiota, está nervioso, se muerde los labios, decide hablar. Esto así no sirve. Es como manejar un avión y cobrar el pasaje como si fuera un boleto de bondi. No sé ustedes, pero yo no sé qué hacer con mi familia. No la veo nunca, ni en los cumpleaños, ni en los feriados. Y siempre tengo que poner la misma cara para mentir y decir que ando desbordado de laburo.
¿Y todo por 2 mangos? No aguanto más, esto no va a terminar bien. Esto lo estás haciendo por la familia. Trata de persuadirlo Arquímedes. En un punto te entiendo, Díaz, pero créeme que tus hijos te lo van a terminar agradeciendo, como yo se lo agradecí a mi padre. Vivíamos en un conventillo de San Telmo y comíamos salteado. Él no estaba nunca. Con el tiempo se convirtió en un hombre de confianza del general Perón. ¿Qué me contursi? Lo único que sé es que en la concesionaria ganaba más y no tenía que ensuciarme las manos. Te las manchabas pero de grasa y aceite, tirado debajo de los Mercedes o BMW que manejan los oligarcas. Sirviente eras, la veías pasar, Díaz. Con tu piel tapizaban los asientos. Este negocio es una apuesta, pero todos ganamos por igual. Somos socios en las buenas y en las malas. ¿O querés que tengamos obra social, franco y vacaciones? Esto te lo digo a vos, a la borda y al coronel, y se lo diría a mis hijos. El que se quiera bajar tiene las puertas abiertas, aunque sean capaces de traicionar pactos y lealtades. Pero se van a arrepentir, se viene algo muy gordo, batacazo. Sus compañeros se mantienen en silencio, reciben su parte, resignados, y se van. Ese día, Arquímedes se reúne con Contempomi para darle su parte, unas migajas. Tomá, Contempomi, contalo, no es lo que pretendíamos. ¿Esto solo hay para mí? Agradecé, porque no te debería haber tocado nada. Te mandaste todas las cagadas habidas y por haber. Por empezar, entregaste a un tipo que no tenía tanta guita como parecía. ¿Cuánto te dieron? ¿No confías en mi palabra? Y te digo algo que no te iba a decir. La mitad de esa guita la puse yo. Las cosas salieron mal. Contempomi se guarda la plata. Se siente estafado. Una cosa más. Ahora te tenés que borrar de todos lados. Andate de vacaciones al interior. Y no te preocupes que no te voy a dejar en banda. Te voy a tener en cuenta para el próximo. ¿El próximo qué? ¿Qué va a ser? ¿El próximo asadito? ¿El próximo partido de truco? Sos corto, Contempomi, sos corto. Arquímedes sonríe, va a su bodega y manotea 4 botellas de vino. Se las da. Tomá, Contempomi, agarrate un buen pedo y olvídate de todo. Acordate, Contempomi, los muertos no sufren, los que sufren son los vivos. Contempomi las acepta, no dice nada. Sale a la calle, piensa, tiene las botellas en la mano. Se toma el colectivo hasta Callao y Corrientes. Antes de entrar en la pensión donde está parando, vende 3 botellas de vino en el almacén de un vecino. Se queda con una. Al llegar a su pieza, abre la botella y se toma un sorbo del pico. Podría llorar de rabia o de tristeza, pero al dar el primer sorbo sonríe. Cuando conocí a Rogelia Pozzi, comprobé que lo que decían los diarios de la época era cierto. Es una mujer valiente, decidida, siempre dispuesta a ir a fondo en busca de la verdad. Nos vimos en un café cerca de los tribunales porteños, donde tienen su estudio jurídico. Al igual que Manoukian, habla como si los secuestros hubiesen sido ayer. Es la única que entró en la casa del mal. Puedo describirla con lujo de detalles. A Eduardo lo tuvieron en la bañera del baño del primer piso y luego adentro de un mueble de madera, un lugar donde no pondríamos ni a un perro de la calle. Así lo tuvieron, en el living, al lado del cuarto de Alejandro Pucho. Yo recorrí esa casa y puedo asegurar que todos los que estaban viviendo ahí sabían lo que pasaba. Era imposible desconocerlo. Lo tenían atado y sentado, lo que debe haber sufrido, pobre. Era claustrofóbico. Transpiraba con solo estar en un ascensor. Le subía la fiebre enseguida cuando se encontraba encerrado. Todo fue perverso. Ellos hablaban de todo delante de él, dice. Esos días fueron terribles para Rogelia. Constantemente pensaba que lo que estaba pasando no podía ser real, que era una pesadilla de la que se iba a despertar en algún momento. Fue muy extraño. Nos pasábamos todo el tiempo en la oficina del padre de Eduardo, donde recibimos las primeras llamadas. Después,
Empezaron a llamar a mi casa. Cuando el teléfono sonaba a las 3 de la mañana, sentía que se me partía el corazón. Arquímedes llamaba hasta 6 veces por día. Las charlas eran insólitas. A veces duraban 50 minutos. Le decía, por ejemplo, que a su esposo le gustaba Puerto Vallarta, México. Se notaba que eso se lo había contado Eduardo. Era verdad, porque habíamos viajado a México y queríamos volver. Pucho le decía a Rogelia que en poco tiempo estaríamos otra vez en alguna playa del Caribe, que Eduardo iba a salir más fortalecido. Llamaba a medianoche y hablaba mucho, de cualquier cosa. Tenía una voz muy particular, mecánica, latosa, que a ella le quedó marcada a fuego. Cuando ella se ponía nerviosa y lo insultaba, Pucho trataba de calmarla con cinismo. «Rolly, querida, una muchachita como usted no debe enojarse, se va a poner fea, y es tan linda. La blusa verde que tiene puesta ahora le queda muy bien». Ese tipo de referencias eran comunes. Pucho la seguía o mandaba a alguien a espiarla. A veces le decía: «Rolly, Eduardo me dijo que te ama y que extraña a Sonia. Mandale saludos a ella. A mí me encantan los perros. Son mejores que muchos humanos». Eduardo amaba a Sonia, una perra ovejero alemán que entristeció cuando él no apareció nunca más. Tiempo después la perra iba a ser clave en esta historia. El papá de Eduardo consiguió la plata. Ellos habían armado todo un sistema de postas que yo tenía que seguir en auto. Me acompañaba mi papá. Les teníamos que llevar el dinero en una bolsa que dejamos cerca de las vías de un tren en Lanús, después de recorrer toda la ciudad durante 2 horas y pico. Alejandro participó activamente de todo esto. Además de abrir la puerta, estuvo en las postas. Una fue en una estación de servicio, otra en la escalinata de un teatro, otra debajo de un monumento en la plaza frente a la catedral, una en Avellaneda, frente a un frigorífico, y el pago del rescate se hizo en Lanús. Durante el recorrido pudimos ver a Alejandro Pucho unas 3 veces, a Roberto Díaz y a Guillermo Fernández Laborda. Y mi papá vio a Arquímedes cuando levantaba la bolsa con los $100.000. Al final nos quedamos en el lugar convenido más de 1 hora, esperando que Eduardo apareciera, pero nunca apareció. Ahí hicimos la denuncia. Cuando Arquímedes volvió a llamar y me dijo que habían tenido un problema, que Eduardo estaba bien y que lo iban a entregar, yo le aseguré que iba a hacer de todo para que se pudriera en la cárcel. Con Eduardo teníamos muchos proyectos que quedaron truncos, porque él tuvo la mala suerte de tener un papá con plata. Si hubiéramos llamado a la policía, hoy Eduardo estaría vivo. Rogelia no olvida la voz de Pucho, esa voz que hablaba y negociaba, como si estuviese por comprar o vender una casa. Es una voz que le genera miedo y odio, una voz que podría matarla, una voz que ella mataría. A veces se imagina el cuerpo, la cara o la forma que puede tener esa voz. Esa voz es una especie de monstruo invisible. La escucha aún cuando no suena el teléfono. Cree que la oscuridad es esa voz, una voz agazapada que resuena en su mente, palabra por palabra. Pasará el tiempo y cada vez que suene el teléfono pensará que es esa voz diabólica que le dirá la ropa que tiene puesta o que Eduardo la quiere y la extraña. Esa voz que con los años se irá apagando hasta convertirse en alguien. En Arquímedes Pucho.